¿Cómo estás, Alejandro? Bien, tanto tiempo, ¿cómo creciste? Estás igual. Esa sonrisa de Francisco sigue siendo la misma. ¿Qué es de tu vida? Contame algo, porque hace años que nos vemos y bueno, y encima ahora no nos podemos ver. Es decir, nos vemos, pero no nos podemos saludar como corresponde. Tenía ganas de ir a la facultad, la verdad. Estaba para hacer una vuelta. Sigo viviendo en Buenos Aires. Estoy trabajando en Natura, cosméticos, ya hace un par de años. Sí. Hay varios ingenieros de... Somos varios, sí. Yo fui, se estaban yendo algunos, después entraron otros, así que sí, siempre somos una buena banda. Y nada, eso, con proyectos por ahora medio inciertos, pero por ahora bien, trabajando. No más. Bueno, me alegro entonces. Gracias. Bueno, vamos a darle paso entonces al trabajo. Yo termino hoy tuve una reunión de consejo directivo, comisión pastoral, no sé, fue un día de todo. Y recién terminé de hablar con la decana, así que bueno, estoy ahora entrando, voy a tomar más, pero voy a poder compartirlos. Y mientras Francisco pone, voy a aprovecharlo a tomar unos mates. Perfecto. Sí. Bueno, bárbaro. Escuchamos. Bueno, un poco el trabajo trata sobre los contaminantes que hoy amenazan o... Perdón, sí. Antes de avanzar, sí. Tenemos 25 minutos, seamos prudentes, digamos, tenemos que manejar bien los tiempos. La idea de estas presentaciones es que duran el orden Perfecto. de los 25 minutos, después hacer un comentario y cada presentación la tenemos asignada a media hora. Perfecto, me pongo ya el cronómetro, genial. Dale, sí. Bueno, como les decía, este trabajo trata básicamente sobre los principales contaminantes que hoy rondan las ciudades y perjudican a las personas, y después un poco sobre cómo ir eliminándolos o atacándolos. El flujo de la presentación va a ser un poco el siguiente. Quería contar cómo surgió la idea, un poco de la historia de la contaminación, de dónde viene, los principales contaminantes que tiene esta contaminación, los filtros que nos van a permitir ir eliminándolos, el proceso de filtrado propuesto, es decir, cómo voy eliminando particularmente cada uno de esos contaminantes, y después un poco de los resultados y las conclusiones que me dejó el trabajo. Voy a intentar ser por ahí no tan detallista en toda la parte química que está en el trabajo, que ya lo leyeron. Por ahí si tienen alguna pregunta o algo que queramos charlar, no hay ningún problema, pero para no detenernos mucho tiempo. El trabajo surgió un día sin querer, me encontré leyendo este artículo en un diario que, como dice ahí, alerta roja, China se ahoga en su propia contaminación. Me llamó muchísimo la atención, no podía creer cómo nosotros mismos contaminamos de tal forma que tenemos que encerrarnos para poder sobrevivir, me parece una locura. Y un poco indagando sobre qué es esta contaminación y de dónde viene. Si bien la contaminación existe desde que existe el universo, explotan volcanes, hay incendios naturales, todo eso genera contaminación, la gran problemática hoy es la contaminación antropogénica, como dice ahí, que es básicamente la contaminación generada por el hombre. Este cuadrito acá nos muestra un poco desde que nace hoy la contaminación antropogénica, que ahora voy a decir acá dónde nos remonta, y se ve cómo exponencialmente crece año a año y cada día es más preocupante. Estos los primeros indicios de la contaminación antropogénica industrial, digamos, denotan de la revolución industrial, allá por 1750, 1760, donde básicamente el gran cambio de paradigma que hubo fue lograr convertir la energía calórica en energía motriz. Básicamente esto consiste en la quema de combustibles para lograr mover máquinas locomotoras, máquinas textiles. Entonces esto fue un gran boom en el consumo de combustibles y así se ve como de vuelta en el gráfico ese, año a año esto se dispara. Esto da como resultado, acá traje unos datos que por ahí están buenos, son muy gráficos sobre lo que está sucediendo hoy. Un estudio hecho por la OMS hace un par de años dice que cerca del 92%, es decir, casi el total de la población, vive en lugares con aire contaminado, lo cual es sumamente triste o perjudicial. Y en 2012 cerca de 6,5 millones de muertes se debieron o directa o indirectamente a la contaminación del aire. Entonces estos datos también me llaman mucho la atención y me hizo indagar un poco en qué significa esto de la contaminación, ¿no? ¿Qué es la contaminación y por qué nos perjudica? Y bueno, los principales contaminantes que hoy que nos enfrentamos hoy debido a esta revolución industrial son 6. Hay uno que es muy simple, que es muy simple o muy fácil de filtrar, que es este primero que vemos ahí, que son los aerosoles,
que básicamente es un coloide, o sea, una solución de partículas sólidas y líquidas que están disueltas en el aire, con lo cual, al ser sólidas o líquidas, tienen una forma determinada y es fácil interceptar con un filtro. Ahora el problema son estos 5 otros que se ven acá, el COP, el ozono, todos estos son gaseosos, entonces es mucho más complicado filtrarlos porque no se puede filtrar simplemente con un interceptor físico, digamos. Entonces hay que evaluar, yo sin saber no tenía ni idea cómo se interceptaba un gas. Bueno, indagando en primero qué era cada gas, a ver cómo se podía llegar a parar. El primero que vemos acá se llaman COP, que significa compuestos orgánicos volátiles, que básicamente los COP son aquellos combustibles, por ejemplo hoy la nafta, que no llegan a combustionar, por ejemplo en el motor de un auto, antes de que llegue ese momento, por ejemplo cuando el combustible está en el tanque de nafta, se evapora, entonces eso ya queda en el ambiente, y queda en el ambiente como el mismo combustible el cual se ingresó en el auto y nunca llegó a combustionar, o sea que estamos en definitiva, siendo simplificados, estamos respirando nafta si se quiere. Y el resto de los contaminantes no son tan directos, sino que se dan a raíz de cosas que tiene, ahora voy a contar, de productos que tienen los combustibles y se generan estos otros contaminantes. El ozono es el primero que traje acá, dentro de este grupo, que tiene una particularidad también muy importante, que es que no se genera en la propia combustión, o sea, no se genera en el momento que yo creía donde nacen todos los contaminantes, sino que increíblemente se forma en la atmósfera, junto con el calor del ambiente, la luz solar y otros contaminantes primarios. Por eso también depende mucho cómo está el clima, y según el clima va a ser más grave o no la contaminación. Se ve eso en ciudades, por ejemplo, cuando hay mucha luz y mucho calor, se exponencia mucho la contaminación, y días por ahí más fríos incluso se ve a la vista, bajan un poco los contaminantes. Después tenemos el monóxido de carbono, que es un gas conocido y letal, que resulta de la combustión incompleta. Y después estos dos óxidos, el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno, que básicamente resultan de los combustibles que utilizamos, lo cual yo acá llamo combustibles reales, digamos, cuentan del combustible teórico, que es aquello que va a combustionar, y algunos residuos, que son justamente el azufre y el nitrógeno, que en la misma combustión terminan oxidándose por el oxígeno y generan estos óxidos, que están en forma de gas y quedan en la atmósfera, entonces los respiramos y son muy perjudiciales, de hecho son los más problemáticos. Acá abajo hay un cuadrito, no quiero entrar en mucho detalle, pero está bueno, básicamente está todo medido en microgramos por metro cúbico, es decir que nos habla de una masa en un volumen de aire, y habla de las concentraciones que tienen los distintos contaminantes en distintas ciudades del mundo, que encontré datos que me parecieron muy visuales. Esta primera fila son los estándares fijados por la OMS, o sea, son estándares que no estarían perjudicando la salud de las personas, y estos son los valores reales de este contaminante en estas ciudades. Entonces vemos, por ejemplo, en Santiago de Chile, este PM10, que ahora voy a contar qué es particularmente, pero es un contaminante peligroso, debería ser en un máximo de 20 microgramos por metro cúbico, y estamos hablando de que hay ciertos días que llega a 80, es decir, superan 4 veces. No voy a meterme mucho más en los números, pero bueno, todos los números que están en rojo estarían estando fuera de la escala permitida y son peligrosos. Entrando un poco más en los contaminantes, creo que ya igual dije todo, pero repasando un poco, los aerosoles, que eran los que les decía que eran partículas sólidas o líquidas, que son los fáciles de filtrar, se clasifican en 3 grandes grupos según el tamaño de estas partículas. Estos PM10 que les contaba antes, PM2,5, PM0,1, que esto habla del diámetro que tiene la partícula promedio de ese coloide. Bueno, después los otros la verdad es que ya lo fui contando, y el único dato acá que está bueno, no es relevante para el trabajo, pero la verdad es que es un dato curioso que está bueno, es que estos óxidos, tanto de azufre como de nitrógeno que les contaba antes, son lo que después o los respiramos nosotros, o los animales, o termina quedando en la atmósfera, y con el agua que hay en el aire termina decantando como lluvia ácida. Entonces termina siendo no solo perjudicial para nosotros, sino también para las plantas, para la tierra. Entonces, bueno, esto es un poco de los contaminantes que vamos a estar hablando. Y ahora me gustaría contarles un poco qué es básicamente el trabajo, fue una vez investigados los contaminantes, cómo vamos a ir filtrando cada uno de ellos. Primero, yo lo llamé, me gustó, lo leí en varios lados y me gustó el nombre, si bien es un nombre técnico, creo que hace referencia, es gráfico el nombre, que se llama filtro físico, que es el primero que vemos ahí, que básicamente es un enrejado, es una rejilla
que intercepta el fluido, como por ejemplo en la bacha de una cocina, es el redondelito es esa rejillita que tenemos para que no se vayan los fideos, o en la ducha que tenemos lo mismo, o en las bocacalles que están esas rejas más grandes para limpiar el agua de lluvia. O sea, son filtros que interceptan el fluido y como lo que intenta interceptar es sólido o líquido, es fácil de retener. Y después, por otro lado, que esto es el tema más complejo, los gases no se pueden retener por un filtro físico, sino que necesitan de un lugar en donde depositarse y que después, encima, haya una reacción que logre eliminarlos, porque si no quedan captados en un lugar, pero sigue siendo ese mismo gas contaminante que en algún momento va a ser liberado. Entonces, no solo es importante retenerlo, sino además eliminarlo a través de una reacción, que eso es lo que vamos a ir viendo. Y después un caso particular de los filtros porosos es el carbón activo, al carbón activado, que es el gran filtro el filtro de que trata el trabajo, que es algo, si bien existe hace un montón, se está empezando a usar, están usando técnicas nuevas sobre el carbón activado, que básicamente la gran diferencia que tiene, cuando los filtros porosos, estos que hablaba primero, generalmente tienen una estructura geométrica muy particular y muy detallada, son filtros hechos en laboratorio. El carbón activado es natural, es decir, que son sólidos naturales, son pedazos de carbón o de madera que se los lleva a un tratamiento de alta temperatura, un tratamiento térmico, y logra esa porosidad que se necesita. Y si vemos en su interior, este dibujo acá parece medio extraño, pero es como si fuese se ve como un árbol en un punto, o como si fuese un sistema arterial. Son las tuberías internas que tienen adentro el carbón activado. Entonces, por estos tubitos que hay infinitos adentro, o sea, esto sería como un zoom de lo que pasa acá adentro, por estos tubitos es donde se va a ir trasladando cada una de las moléculas de gas y va a ir siendo retenida, como voy a contar ahora. Bueno, el carbón activado, resumiendo un poco, es esta estructura porosa que les contaba, es un sólido poroso y tiene una particularidad muy importante, que esto les quiero decir que me parece que está bueno y es a lo que hace el trabajo, esto yo no tenía ni idea. Y fue un poco encontrar cosas que estudié en la facultad y volver a releer y me gustó que lo que sucede adentro del carbón activado de cada una de estas ramificaciones es algo muy particular, que son estas llamadas fuerzas de London. ¿Qué son las fuerzas de London? Básicamente es todo el sólido está formado por carbones, entonces las uniones entre carbones adentro del sólido están equilibradas, pero cuando se llega a los bordes, como es este caso de acá, o este caso de acá, esto sería el tunelcito por donde viene, acá lo estoy mostrando como es la misma imagen, digamos, es el túnel por donde viene la partícula, y en los alrededores sería el sólido poroso. Entonces, ¿qué pasa? En esta intersección donde pasa de ser el túnel a ser el sólido, se da un desequilibrio de fuerzas, que son estas fuerzas de London, y genera una diferencia una fuerza que termina dando como resultado una especie de imán para moléculas covalentes. ¿Por qué moléculas covalentes? Suelen ser moléculas que es fácil no intercambiar, sino prestar electrones con los carbonos, entonces terminan generando uniones justamente covalentes, no dativas, no es que dan electrones, sino que los terminan compartiendo y las moléculas se aferran simplemente a esas paredes. Entonces, esta bola que vemos acá, que sería una molécula circulando por dentro de un túnel, termina después quedando retenida contra la pared. Entonces, un poco como quería explicar cómo funciona el carbón activado. Y ahora, últimos dos comentarios que me parece que están buenos, que es un poco como los factores determinantes o qué nos va a hacer que el carbón sea bueno o no. Que habla del área superficial del carbón, es decir, todos los recorridos que tengan, y después del tamaño del poro, de cada uno de estos tamaños de los túneles que vamos a ir teniendo. Esto va a ser determinante. Voy a ir un poco más rápido que me estoy quedando sin tiempo. Quiero ir mostrando ahora, voy a hacer rápido, si tienen alguna pregunta párenme, voy a ir contando cómo vamos a interceptar cada uno de los 6 contaminantes. El aerosol, como les contaba, lo retenemos casi en un 100% con un filtro físico, lo cual no es un inconveniente, al contrario. Los compuestos orgánicos volátiles van a ir desplazándose y por esto que les contaba, que son moléculas covalentes, van a quedar retenidos en el interior del carbón activado con una efectividad de un 60%. Y ahora vienen los casos donde las reacciones son necesarias para poder eliminar ese contaminante. Es decir, los compuestos orgánicos volátiles van a quedar retenidos y recién van a ser eliminados del carbón cuando se limpien. En cambio, ahora el resto de los gases van a reaccionar para poder ser eliminados. Por ejemplo, el ozono se va a juntar con un monóxido de nitrógeno para dar dióxido de nitrógeno y oxígeno. Entonces ya acá estamos pasando de un ozono que es súper perjudicial para la salud a oxígeno.
dándonos esto que les contaba. Acá está cómo se separa el producto de la reacción. La efectividad es altísima, cerca de un 100% de la conversión de ozono en oxígeno. Y acá están cada uno del resto de los contaminantes. Si tienen alguna duda, quieren ver alguno en particular, me avisan. Esta es la conversión del monóxido de carbono al juntarse con oxígeno y termina dando dióxido de carbono, como dice la fórmula acá, la ecuación acá abajo, y acá está el dibujito, el gráfico de cómo pasaría. Se acerca al ozono y termina dando dióxido de carbono. Esto se da en un 100%, es decir, casi la totalidad, este 100 por ahí sacando de las comas, digamos, casi en un 100% se da la conversión del monóxido de carbono en dióxido de carbono, con lo cual tampoco sería un problema. Y después estos dos son los dos contaminantes más peligrosos, y la verdad es que esto vale la pena detenerse un poco porque acá sucede algo muy importante, que es en la combustión, como les contaba, el azufre se junta con el oxígeno dando dióxido de azufre. Y luego, una vez que el dióxido de azufre queda retenido en el interior de los polos, también por ser una molécula covalente, es decir, que esto de acá, este dióxido está quieto, ya fue retenido por el carbono activado. Y luego va a reaccionar nuevamente con el oxígeno para darnos trióxido de azufre. Finalmente, lo que es el azufre, digamos, termina desapareciendo como gas cuando se junta finalmente con el agua del aire para dar ácido sulfúrico. Este proceso va a continuar indefinidamente. ¿Hasta dónde? Hasta que ya el ácido sulfúrico, este rojo que vemos acá, no tenga más lugar para ser depositado. Es decir, cuando los poros que logran retener ácido sulfúrico se agotan, este proceso pararía. Entonces pareciera ser, a simple vista, de hecho fue como el gran susto que tuve al ir estudiando, fue como, bueno, acá se termina el trabajo porque ya si no hay lugar para el ácido sulfúrico, nada más va a poder tratarse. Y acá viene el gran aprendizaje o el gran descubrimiento del trabajo, que incluso hay muy poca información. Y es algo que estuvo bueno y que me pareció muy lindo cuando me di cuenta armando las ecuaciones, que es lo siguiente. El monóxido de nitrógeno también va a reaccionar con el oxígeno. Esto se da naturalmente dentro del carbono activado. Es retenido como el resto de las moléculas, reacciona con el oxígeno. Y acá pasa lo fundamental del trabajo, que es algo que me pareció increíble. El ácido sulfúrico, que parecía ser el gran limitante de todo este proyecto, termina reaccionando, juntándose con los óxidos de nitrógeno, es decir, con el monóxido de nitrógeno, con el dióxido de nitrógeno. Se van a terminar juntando los tres y van a terminar eliminando el ácido sulfúrico, con lo cual el ácido sulfúrico, que parecía un delimitante, va a ser fundamental como catalizador para eliminar el otro contaminante. Entonces, en definitiva, termina los óxidos de nitrógeno, que son estos NOx. El X es básicamente porque pueden ser NO2, NO3, o sea, puede ser distintos el grado de oxidación, la distinta cantidad de oxígenos, y vemos cómo se termina separando. Este también con una efectividad altísima, entre un 80 y un 90%. Y como resumen de cómo fueron interceptándose los contaminantes, tenemos entonces los aerosoles fueron retenidos, interceptados, digamos, quedaron como las mismas partículas como estaban, pero retenidas adentro del carbono activado, que se van de vuelta, se van a limpiar el día que se limpie ese carbono activado, que después vamos a entrar más en detalle, pero pareciera ser que un carbono activado puede circular con un máximo rendimiento por 6 meses todo el tiempo, o sea que, de vuelta, no sería un inconveniente el tema de la limpieza del carbono. Los COP, que son los compuestos orgánicos volátiles, es decir, las naftas, va a pasar lo mismo, van a quedar retenidos adentro y después va a haber que limpiarlo. Y acá viene esto que les contaba, como el descubrimiento del trabajo, que lo llamé, que me gustó, la verdad de casualidad, lo escribí así como rápido y después me gustó el nombre, que lo llamo la sinergia de los contaminantes. ¿Qué es lo que sucede? De la cantidad de contaminantes que teníamos en el ambiente, pasa esto que me pareció increíble. El ozono termina convirtiéndose en oxígeno y en dióxido de nitrógeno. Entonces el oxígeno ya estaríamos ok, que en la atmósfera sería como una ganancia, y el dióxido de nitrógeno justamente es uno de los contaminantes. Pero ¿qué pasa? Este dióxido de nitrógeno va a ser, fíjense acá abajo, va a ser un reactivo para poder eliminar el resto de los óxidos de nitrógenos y del ácido sulfúrico, con lo cual no nos olvidemos que esto está acá, pero lo vamos a volver a usar, con lo cual todavía no es un desecho a la atmósfera. Por ahora lo único que estamos liberando a la atmósfera es oxígeno. El monóxido de carbono, lo mismo, pasamos del monóxido de carbono a dióxido de carbono, con lo cual se libera a la atmósfera, no sería un inconveniente en lo absoluto para lo que es la salud de las personas. Sí, después se puede hablar un poco sobre lo que es el calentamiento global, que el dióxido de carbono es perjudicial, pero a diferencia del monóxido de carbono, que también es perjudicial para el medio ambiente, es perjudicial para las personas, con lo cual también sería una ganancia.
Y acá de vuelta lo que le comentaba es, a partir de los óxidos de azufre, que de vuelta es el azufre que estaba en el combustible, que reacciona con el oxígeno, y termina finalmente juntándose con el agua para dar ácido sulfúrico. Este era lo que parecía el gran problema, y acá de vuelta lo muestro en la ecuación cómo terminamos usando los productos de otras reacciones, y el único producto que tiene todo este sistema de filtrado es este ácido, que lo tenía el nombre acá atrás, es el ácido nitrosilsulfúrico, perdón, me cuesta. Entonces este sería el único contaminante que estaría quedando a raíz de todos los contaminantes que teníamos, solamente nos está quedando ese ácido, que como está en estado líquido no sería un inconveniente porque va a quedar retenido adentro del carbón activado, con lo cual a la atmósfera solamente, después de todos los contaminantes, estamos liberando oxígeno, dióxido de carbono y agua. Esto queda contenido, estos dos, y los aerosoles y los COP, queda contenido dentro del carbón activado. Todo esto remitiéndonos únicamente a la teoría, sin hablar de esta sinergia que yo encontré en todas las reacciones, que esto claramente no hay ensayos en laboratorio, entonces no se sabe el número, pero simplemente si vamos uno por uno viendo la eficiencia, tenemos un rendimiento cerca de un 90% teórico de estos contaminantes, que incluso puede ser bastante superior en el momento en que se da esta sinergia, donde ya los mismos contaminantes terminan siendo reactivos para lograr eliminar otros contaminantes. Entonces, como resumen tenemos una gran eficiencia, incluso puede ser mucho mejor cuando se lleve a la práctica por estar todos los contaminantes juntos. Esto es un poco, bueno, ya me queda poco tiempo, así que voy a ser simple, pero básicamente sería el resultado. Este sería el esquema de cómo quedó el sistema de filtrado. Entra el aire exterior, o sea el aire sucio, se filtra primero, estos serían los filtros físicos, y después arranca un sistema de filtrado de carbón activado, otro de carbón activado que va, ¿por qué lo separé en dos? Porque tienen distintos tamaños de poros. Los poros dependen de la materia prima que se usa el carbón activado, y estos están diferenciados porque son muy distintos unos del otro, necesitan tamaños distintos de poros, por eso lo hice en dos partes, y finalmente sale el aire filtrado con un 90% menos de los contaminantes que teníamos originalmente. Este era el cuadro, no me voy a detener mucho, pero este es el cuadro que teníamos arriba en el principio, cuando mostraba los contaminantes de las ciudades, y estos números que están en verde porque están ok respecto de los estándares de la OMS. Se ve cómo pasamos, por ejemplo, de 60 a 0,006 metros cúbicos, microgramos por metro cúbico de este contaminante, con lo cual es abismal la diferencia, y vemos como todos los contaminantes quedan ok en cuanto a los estándares de la OMS. Esto es un poco lo que le contaba de la materia prima. La materia prima determina justamente el tamaño del poro de carbón activado. Creo que no voy a entrar en estos temas porque creo que va a llevar mucho tiempo, pero básicamente la molécula va a ser retenida siempre y cuando sea entre 1 y 5 veces más chicas que el túnel. Por eso es importante la materia prima y el tamaño del túnel o del poro. Bueno, y para terminar, es más anecdótico, pero por ahí está bueno como conceptualmente ver esto, que es las aplicaciones que se podrían encontrar rápidamente a este filtro. Si bien esto fue consejo de Héctor, que la verdad es que me pareció muy bueno, que es tener cuidado, porque si bien el filtro por ahí es de un 90%, si el aire no está herméticamente cerrado, no va a funcionar. Entonces, esto es una alerta para decir, ok, si el ambiente está herméticamente cerrado, como por ejemplo puede ser un auto, que es el primer dibujito de acá, estaríamos ok, realmente el aire se limpiaría en ese 90%. Ahora, en un edificio, por ejemplo, de viviendas o de hospitales o lo que fuera, se puede lograr este 90%, pero al estar contaminándose continuamente por el aire de afuera, este porcentaje claramente baja. De todas formas, el aire va a ser muy superior en calidad. Entonces, bueno, estos son dibujitos de dónde se puede instalar. El sistema es muy chiquito, no hace falta grandes tamaños, con un filtro muy chiquito, el de un auto más o menos con un área superficial o un área transversal de 20 centímetros cuadrados aprox, estaríamos sobrados como para que realmente el aire sea puro. Entonces esto habla un poco de la eficiencia, con muy poco de la eficiencia que se puede hacer. Y la gran diferencia de esto con los filtros que existen hoy en día es la posibilidad, por todas estas cualidades que tiene el carbón activado, que de a poco se van descubriendo y se van haciendo estudios, la magnífica cualidad que tienen es que no necesita ni temperatura, ni alta temperatura, ni otros catalizadores para poder eliminar estos gases. Que en otros momentos, de hecho, grandes plantas industriales tienen filtros, pero necesitan de altísimas temperaturas, necesitan calderas que calienten los filtros para que puedan trabajar, con lo cual se contamina para descontaminar.
y se necesita de catalizadores que se están inyectando continuamente, que son químicos que se inyectan continuamente a los filtros para que puedan producir las reacciones. Todo esto se elimina con el carbón activado, que ya de por sí, solo por su estructura química, genera este imán que les contaba hoy. Bueno, esto es un poco el resumen, no sé si tienen alguna pregunta o quieren entrar por ahí en más detalle en algún punto. Muy bien, te pido por favor que dejes de compartir la pantalla. Dale. Muy bien, muy buena la presentación. Yo voy a prender la luz porque estoy totalmente a pura. Me veo acá ahora. Por lo menos para que me vean la cara. Se me parece un fantasma que estaba ahí oculto en la penumbra. Un par de preguntas que tengo. Primero, ¿por qué no hay indicadores de la ciudad de Buenos Aires? O sea, vos tomás indicadores de Beijing, de Madrid, de Chile. ¿Por qué no de Buenos Aires, siendo porteño, casi porteño? Vos no sos porteño, pero nos te damos la bienvenida acá como porteño. Fue muy difícil encontrar estudios que sean contundentes, que sean confiables, y estaban en muy pocas ciudades. De hecho, ahí en esas tablas que mostraba, hay uno de los contaminantes, que es uno de los más peligrosos, que no está medido con detalle en ningún lado. Entonces, la verdad es que esas ciudades son, por un lado son las más contaminadas, está la Ciudad de México, Beijing, Santiago de Chile, son como las ciudades que nos traen como la idea de contaminación a la cabeza. Sí, uno piensa que en esas ciudades hay la imagen de contaminación. Tal cual. Sí, son las mucho. Y de hecho son las únicas que tienen estudios detallados hechos con números de eso, estudios que yo confiaba. De repente había algún número de Buenos Aires, pero no me daba miedo ponerlo porque no tenía confiabilidad. Todos los números están hechos con detalle y eran números que yo podía tomar como para poder aplicar ese factor, digamos, de mejora que estaba haciendo. Está bien. La otra pregunta es, ya más a nivel personal, ¿cómo ves la implementación de un proyecto de este tipo? O sea, la producción. Esto yo lo veo como un estudio teórico. Me gusta por la innovación que propone, pero, a ver, si dijéramos, bueno, vamos a tratar de desarrollar algo en la Facultad de Ingeniería y vamos a tratar de implementar esto como un proyecto, ¿cuál es la opinión del dueño de esto, del autor del trabajo? Es difícil separar la pregunta es totalmente personal, ¿no? Me cuesta separar las ganas. Héctor también para dar una mano, ¿no? Y poder, o sea, no te estamos comprometiendo, simplemente No. el trabajo. Es que ahora me divierte. gustó mucho, por eso quería escuchar la presentación. No hacemos todas las presentaciones, todos los trabajos de ingeniería industrial. O sea, como son tantos, una carrera tan grande, yo no hago presentaciones en todos los trabajos, simplemente voy seleccionando aquellos trabajos que me parece que ameritan una presentación. Y por eso se hacen públicas, y me parece eso. Por eso, y acá también le pido colaboración a Héctor. Si nosotros quisiéramos decir, bueno, esto vamos a profundizarlo, a desarrollarlo, a trabajarlo, queremos hacer un proyecto de un emprendimiento sobre este tema. Viable, estoy delirando. No, que conteste Francisco y después yo agrego algo. Pero dale, con esto ya cerramos. Así que... Bueno, es difícil. Si hay alguna pregunta, yo no tengo más preguntas. Yo dejo al público si quiere hacer una pregunta, pero yo no tengo otra pregunta. Con esto ya estaría cerrado. La verdad, las ganas son grandes. Tengo fe en que se puede, o me gustaría creer que se puede. La verdad es que es muy difícil, o me fue imposible, de hecho, probar o testear esto que estoy contando desde la teoría. Hay datos de testeos que se están haciendo, pero no hay un número global donde se pueda ver el total de los contaminantes. Hoy en día en el mercado hay algunos filtros que atacan particularmente algunos contaminantes y dan grandes resultados. No hay este combo que yo estoy proponiendo, con lo cual yo creo que sí. No sé si son más las ganas o la verdad de que sí. Yo creo que realmente puede ser muy efectivo. No sé cuán fácil es producir este filtro y poder venderlo, pero creo que desde la teoría se avala que podría llegar a implementarse. No sé, Héctor, ¿qué opina? Bueno, sí, un minutito nomás. Primero un comentario sobre la falta de datos. Es el gran problema de la Argentina. Los datos están,
pasa que están en trabajo como el tuyo, las tesis de doctorado, publicaciones internacionales, pero los gobiernos no tienen acceso, un poco porque no los van a buscar y otro poco porque las universidades no se los brindan. Entonces esos datos están ahí, hay cientos de universidades. Si uno se pone a fijar, por ejemplo, la cuenca Matanza-Riachuelo está recontra estudiada por todas las universidades de la región. Sí. Y no se soluciona el problema por una cuestión política, no una cuestión técnica. Termino con eso y con el ambiente pasa lo mismo, con la atmósfera. Tema filtros. En los últimos años hubo una reaparición, una vuelta al interés por el carbón activado. Vos mencionaste el coco, que es una gran fuente de carbón activado por la gran densidad superficial. Se usa el maní. Héctor. Hola. Sí, no, sí. Se cortó en maní. Dijiste maní y dejamos de escuchar. Sí, claro, y nosotros estamos proveyéndonos de los residuos de café de Starbucks, de ahí de abajo de la UCA, y estamos haciendo pruebas de carbón activado con residuos de café. De hecho, Fernando, Johnny, está en la casa haciendo como puede algunas pruebas. A mí el residuo de café me interesó de hace mucho, porque el residuo de café, los que notaron, es muy grasoso. Deja mucha grasa. Y yo quería saber si esa grasa podía tener algún interés. Y después de extraer esa grasa, calcinarlo y obtener un carbón activado de residuo de café, que es enorme la cantidad de café que se consume. Así que un poco respondí la pregunta, ¿no? Alejandro, se pueden, por supuesto, y hay que ver. Bambú se está usando. Sí. No, yo, acá dejo el sombrero de director de la Academia Industrial y paso al sombrero de coordinador de investigación de la facultad. A mí me gustaría, y aparte coordinador de todo el tema de extensión y incubación, a mí me parece que sería interesante, y lo pongo acá públicamente, pensar en armar un pequeño proyecto de investigación donde se pueda trabajar con este tema y ante la idea, digamos, la intención de Francisco, que lo veo motivado, de decir, bueno, vamos a probar esto, cuando uno empieza con un negocio no sabes si la cosa va a funcionar o no va a funcionar. Lo primero que motiva es el entusiasmo del emprendedor, ¿no? O sea, si hay entusiasmo, la cosa puede funcionar, pero hay entusiasmo, la cosa no funciona. Sí, ante este entusiasmo o ante esta motivación, me parece que podría ser interesante plantear el proyecto, empezar a ver y analizar la posibilidad de lanzar una pequeña incubación sobre este tema. Claro. Me encantaría. Yo lo dejo planteado, estamos trabajando en una de las cosas en las que tengo a mi cargo, el tema también de la incubación, proyecto de incubación dentro de la facultad. Estamos tratando de propiciar proyectos. Para que haya una incubación tiene que haber proyectos y tiene que haber personas con iniciativa para hacer estas cosas. Por eso, nada, yo quiero cerrar ahora, así ya damos paso al trabajo siguiente, pero lo dejaría para otra me encantaría. Cuando me llegó el trabajo me interesó mucho, quería escuchar la presentación, porque siempre escuchando al autor uno entiende un poco más o menos la forma, cómo procesa el trabajo. O sea, yo te digo muy bien plantado en este trabajo, que no es un trabajo fácil. A ver, como no hay un tribunal en estos trabajos finales, no son tesis, por más que uno diga la tesis no es exactamente una tesis, es un trabajo final de grado, que lo aprueba el doctor y lo califica el director de carrera. O sea, en este caso no hay un tribunal, mi decisión lo puedo hacer público, pero no tengo que dejar que nadie se vaya afuera para deliberar, pero creo que Héctor va a coincidir conmigo, la nota es un 10, con lo cual te felicito, y bueno, me gustó mucho el proyecto y me encantaría darte un abrazo, porque realmente soy muy abracero, o sea, los que me conocen personalmente saben cómo soy en estos casos, y bueno, me quedo con las ganas, así que te lo felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno,
y ahora le damos paso al equipo siguiente, así lo demoramos los 10. Felicitaciones, Francisco. Gracias, Héctor. Un placer. Gracias. Y los dejo en serio convocados y me gustaría que Eso, un poquito Te voy a más. escribir, me encantó. Si tengan alguna idea un poquito más, nos juntamos los tres con Federico Colombo, que es la otra persona, que es el coordinador de la facultad, y vemos si podemos sacar algo adelante. Me encantó. Gracias. Qué bueno. Bueno, listo. Suerte, chicos. Suerte, Fede. Así que... Hola. Bueno, hola a todos. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Damos inicio entonces. Sí, Víctor quedó confirmado. No sé si está.